cómo responde también Nacional, que plantea el mismo equipo si miramos lo que fue el partido anterior. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan Guaraní y Nacional por la fecha 16 aquí en Villa Elisa. Prieto que se amaca, juega bien para Rúa. Atención, se acomoda, le pega. Martín Rodríguez aparece, el portero Miranda. Bueno, y a estas alturas ya podemos hablar de una tendencia clara. Atención con el envío. Prieto que levantó ambos brazos, mete centro al segundo palo. Alfaro cabezazo y un rebote. Buscaba Caballero que hace una seña con la mano. Y creo que terminó confundiendo a todos a la hora de meter ese pase porque lo hizo con la pierna zurda. ¡Ojo con Vargas! ¡Cabezazo! Será córner. Tiro de esquina para Nacional porque ante la salida larga esa pelota botó. Vargas dudó en la primera, metió el cabezazo en la segunda. Martín Rodríguez ya estaba en camino. Alfaro para jugar, balón al área, peinó Caballero, hay un rebote, va el remate. Travesaño, 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 travesaño. Aquí buscó Caballero, estuvo cerca del primero, Miranda. Casi como un milagro dentro del área de Guaraní porque la pelota o el rebote de la pelota terminó favoreciéndolo a Rodríguez. Manzuri la pausa, pisa, no hay falta. Benítez que quiere, entregando para Torales, se amaca y va Torales, Torales al arco, se desvía la pelota para Cantero. ¡Gol! Alexis, ¡gol! De Guaraní. Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní, el legendario. En una sucesión de rebotes, la pelota que le queda a Cantero termina definiendo de zurda a un costado imposible para el Kili Rojas. Aquí va Alfaro, pasa bien, fondo de cancha, centro para Caballero. Prieto que termina definiendo por arriba. Se lo pierde Nacional, Miranda. Doble cabezazo en el área, muchas facilidades dentro de Nacional a la hora de poder realizar esta clase de jugadas, aunque sin la precisión necesaria para poder llegar al gol precisamente. Y acá lo que habíamos apuntado, el centro que termina llegando. Ustedes atrás, dice el árbitro, ¿le va a pegar Mansur o no? Va Mansur al arco. Cerca del vértice superior izquierdo del arco de Rojas. Buena potencia, buen direccionamiento. La pelota no cayó a tiempo. Hasta el momento dentro de este segundo tiempo no ha podido generar demasiado. Lo mismo pasa por el lado de Nacional, que continúa tal vez golpeado en lo anímico por aquel gol de Guaraní. Richard Prieto que pone pase al área. Atención, va Caballero para definir al arco. ¡Palo! Hay un rebote. Atención que Nacional lo quiere empatar. Hay un envío. Le queda la pelota al Alfaro. Le pega. Rebota en Cantero. López. Aquí está Cáceres. Entregando para Rúa. Le pega. Arrúa que siente el golpe en la pierna derecha, pero pudo resolver Miranda. Aquí va Prieto, se asoma y va Prieto al arco. Se desvía esa pelota y será córner, Miranda. Ligero desvío y por eso la pelota termina cambiando de curso. Nacional sobreexplotando, aprovechando estos espacios, porque encuentra la manera también para poder llevar a cabo esta clase de jugada que es rematar desde fuera del área. Quiere aguantarla Colmán, pase por abajo y atención, recibe a Prieto, le pega. ¡Gol! Richard. ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! Richard Prieto que venía avisando. Aquí recibió el pase de Colmán. Un toque para acomodar, otro para rematar. Sí, ahora se adelanta bien Prieto con el envío. ¡Cabezazo! ¡Palo! Palo, palo, palo. Se salva Guaraní. Benítez no lo puede creer. Martínez, a ver qué va a hacer. Marcaba la diagonal Fernández. Este es el Willy. Va Willy. Les puede pegar. Entrega para Ferfer. Va al remate. ¡Gol! 12-8. ¡Gol! Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní, el legendario. La conexión fantástica entre el 10 y el 40.
Pase distinguido de Willy, el espacio vacío. La Fiera, el queso no perdona. Pone el segundo para el cuadro aborigen. Guaraní con Ferfer lleva de empate a victoria. Todavía queda tiempo y Nacional va a la carga. Centro de Alfaro. ¡Oh, cabezazo! Cabezazo tremendo de Prieto. No llegó Colmán, Miranda. Por poco, por muy poco, la verdad, no se ha dado la paridad de Nacional. Qué importante ha sido Prieto a lo largo y ancho del partido, porque en él han reposado la mayoría de las situaciones importantes que ha tenido Nacional, y justamente acá buscando la conexión con Colmán. Conexión que no llegó, fíjense. Señoras y señores, final del partido. Ha ganado Guaraní, el escolta del campeonato. Guaraní venció a Nacional 2-1 aquí en Villa Elisa.